Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a saber cómo suena Lanzarote y la gente puede decir, pues, ¿y cómo lo vamos a poder saber? Pues lo vamos a saber porque vamos a hablar hoy con un técnico, y voy a decir la palabra correcta, técnico de sonido de la naturaleza, se llama Carlos de Ita, y ayer presentaba un trabajo, iba a decir audiovisual, más audio que visual, y en este sentido él nos va a explicar por qué, que llevaba el nombre de Lanzarote, Reserva de la Sonosfera. Él se ha dedicado también a grabar distintos espacios de Lanzarote y cómo suena Lanzarote, que a veces lo tenemos presente, pero también la vista a veces nos hace tapar otro de los sentidos. Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas con Carlos de Ita. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ayer? ¿Todo bien? Pues muy bien, porque primero había bastante gente y estaban callados. Y eso siempre, esa es la primera. Cuando la gente está callada, señal de que está atenta, y sobre todo porque para mí ayer se cumplió un sueño, que es poner grabaciones, escuchar grabaciones de la naturaleza en un sitio como los Jameos del Agua, que es como una catedral, o sea, es el escenario acústico por excelencia. Para mí era un sueño poner un sonido en los Jameos, y ayer lo pude hacer en compañía de mucha gente. Vale, antes vamos a ver ahora un pequeño tráiler, Claro. de ese trabajo, pero a modo de titular, ¿a qué suena Lanzarote o cómo suena Lanzarote? Bueno, Lanzarote es un espacio muy pequeño, es una geografía pequeña, muy reducida, en la que predomina claramente el sonido del viento. El viento. Es que el viento son muchos vientos. Aquí hay muchas rocas, muchas aristas, muchas fisuras, muchas formas rocosas distintas, y cada una de ellas al viento le saca una voz diferente, de manera que tú también puedes ver cómo es el paisaje rocoso por cómo suena el viento. En Lanzarote no hay una gran diversidad de aves, la hay, pero no es una selva tropical. No. Entonces ha sido un trabajo difícil de buscar esos ruidillos donde... Hasta la jugara. Pero la jugara no dice nada, sí que las vives no dice nada, ¿no? Pero sí que aquello que se expresa, que habla, está grabado. También hay voces de la gente que modeló esta isla, de la tradición y de las culturas que modelaron la isla. Y luego en Lanzarote es una isla pequeña, entonces el mar nunca está demasiado lejos. Y siempre se oye en todas partes. El otro día me quedaba en la caleta de Famara y estaba cerca la playa, y había un continuo que la verdad que luego arrulla un poco, la verdad que se estaba estupendamente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Carlos, vamos para que los espectadores puedan hacerse un poco una idea de ese trabajo Lanzarote, Reserva de la Sonosfera, y luego empezamos a comentar. Vamos a verlo. El molinero conocía, cuando molía, sabía de dónde venían los vientos, en qué época del año, si era más fuerte, si había recalmones. El molinero ese es el que ha entendido de los vientos. Bueno, pues esto es un poco... Muchas cosas, un ¿no? poco claro. Vamos por parte. Las grabaciones, ¿en cuántas localizaciones o en cuántos puntos pudiste grabar? Por todas partes, no te podría decir en cuántas, sino que ellos están en todas partes. Allí donde no haya una autopista, una carretera o la senda de planeo en un aeropuerto, he estado grabando. Estos montajes sonoros no es la descripción de este rincón o de este punto del Jable o de este cráter del volcán de la Corona, sino que es una especie como de síntesis, de resumen de muchas horas, muchos días en diferentes épocas del año grabando en plena naturaleza. Yo empecé a grabar, no para este proyecto evidentemente, pero yo empecé a grabar en Lanzarote pues hace ya casi 30 años. O sea, lo sé perfectamente. Un trabajo de arqueología sonora, podríamos decir, grabando actividades y voces, ese sonido del molino de Guatiza que se escucha, por ejemplo. ¿Ese era el mecanismo? Ese es el mecanismo del molino, que yo no sé si funciona ahora o no, pero vamos, que lo que no se hace es ponerlo casi nunca en activo, ¿no?
hay muchas voces y muchos sonidos entonces. Y luego también está complementado con las voces y los sonidos de la naturaleza, del paisaje sonoro, del viento, del mar, de las aves marinas, las pardelas, las alcaravanes en la noche. Y como habrás visto al principio, lo vemos ahora también, hay unas imágenes que obviamente no son de Esto es una Lanzarote. elipsis, ¿no? Es una elipsis porque... ¿Cuál es el volcán? El anterior y este. Tajogaite, es La Palma. Yo cada vez que iba por Timanfaya, veo en todas partes los ecos del volcán, de la erupción. En las formas de la arista de un cráter, eso era montaña rajada, o en un hornito, o en una fisura, o en un tubo volcánico, incluso en las ondulaciones que hace el rofe, el picón, movido por el viento, ¿no? Yo ahí lo veo parado, pero escucho los ecos del volcán. Y me pareció una buena idea empezar este montaje sobre cómo suena Lanzarote, enseñando cómo sonó Timanfaya. Y Timanfaya se parece mucho a lo que sucedió hace 3 años en La Palma. Entonces, comienzo con esa especie como de combinación de a qué suena una colada de lava cuando la lava está a 1000 grados y a qué suena una colada de lava hoy día aquí en Timanfaya. Y ese juego de antes y ahora nos permite, por medio del sonido, viajar al pasado. Pues sí, la verdad y escuchamos Timanfaya, la formidable explosión que tuvo que haber aquí durante años, la escuchamos en el sonido del volcán de La Palma de Tajogaite y escuchamos sus ecos en el presente ahora mismo, en el viento y en el murmullo de Timanfaya. Sí, es como el antes y el después. Lo que es viajar al pasado. Es viajar 300, al pasado, sí. 300 años después, el Tajogaite será algo así como... sí, como lo que esperemos que se quede en lo que está y que no pase como en Timanfaya, que estuvo 5 años dando guerra, ¿no? Sí, 5 o 6 años fueron 5 o 6 años, de continuaje. Sí, de 1730 al 36 creo que tengo entendido. Porque claro, luego meterse tú me decías, un volcán suena según donde estés en el volcán y... Claro, como todo. Como todo un bosque no suena igual dentro que fuera. Un acantilado no suena igual arriba que abajo y un volcán no suena igual si estás a 1 kilómetro de distancia, donde lo que oyes es el estampido de todo el edificio, o si estás pegado a la lava donde suena otra cosa, ¿no? Todo en el sonido, igual que en la imagen, que en la fotografía, todo en el sonido es una cuestión de punto de vista, de dónde te coloques tú. Y yo procuro ponerme en todos los puntos de vista, de escucha posibles, para grabar y con eso crear estas composiciones, que en definitiva lo que se pretende es enseñar al oyente un paisaje que conoce de sobra, porque todos habéis visto Timanfaya y los jameos y la costa y los hervideros de la costa y el Golfo, pero enseñarlo desde un punto de vista diferente, que es el que ve de oídas, con el oído, claro, por lo que oye. Porque antes hablábamos, y es verdad que muchas veces unos recuerdos vienen más potentes. Estamos acostumbrados a la vista, recuerdas algo, hacía tiempo no lo veía, pero algo te viene por el olfato o por el oído y no lo da. El oído y el olfato son los sentidos de la evocación y de la memoria. A la mayoría de la gente, desde el mío, mi primer recuerdo de niño es un olor. Que yo luego supe mucho después que era el del pimentón. Pero yo recuerdo haber olido una cosa que se me quedó grabada en la mente 4 o 5 años hasta ahora, ¿no? El sonido tiene esa virtud, que es... Quizá el sonido, a diferencia de la vista, nos informa de pocas cosas, porque la vista te permite hacerte con un espacio de un golpe de vista, ¿no? Tú te subes a la montaña de fuego, miras y en 3 segundos tienes una visión y una idea de cómo es aquello. Pero el sonido igual informa de menos, pero te lo sugiere todo. Más sugerente. De manera que tú te quedas ahí escuchando, lo escuchas, lo aprendes, lo recuerdas, y cuando lo vuelvas a oír, tu mente no te va a llevar a lo que oíste, te va a llevar a lo que viste. Efectivamente. Y claro, yo a ese concepto le llamo ver de oídas. Claro. El ver las cosas en tu cabeza, en tu memoria, por cómo suena. Asociadas, claro, para recuperarla. Y eso creo que es muy creativo, es muy instructivo y sobre todo, de cara a la comunicación, eso sorprende a la gente, al espectador o al oyente o a lo que sea, ya no sé lo que son. Pero esa sorpresa que causa capta su atención y por eso es eficaz. Como uno de los grandes méritos, creo que yo, bueno, no sé si de la Nouvelle Cuisine francesa, pero Ferran Adrià sobre todo cambiaba las texturas, las deconstrucciones y todo eso, y al final lo que él quería, bajo una parafinaria, que te evocara a lo mejor un plato distinto, te comías algo así y era una tortilla, a lo mejor como te la hacía tu madre, una tortilla de plata. Pero era una tortilla, no era otra cosa. Claro. Pues yo estoy haciendo tortillas deconstruidas, yo lo que estoy haciendo es, ya te digo, grabar lo que pues todo el mundo conoce y ha estado, porque todo el mundo ha estado en una noche de marea baja en la costa escuchando en luna llena, pues como ayer, por ejemplo, escuchando a las aves marinas, los zarapitos o las pardelas que van por ahí como llorando, ¿no?
estos llantos que hacen. Lo que pasa es que cuando tú lo dices a la gente, siéntese y escuche, estás estás sugiriendo a las personas que vayan despacio. Claro. Porque la escucha atenta es la escucha lenta. Ir al campo o entender el mundo despacio en estos tiempos que te voy a contar, en estos tiempos de prisas, pues no deja de ser una propuesta sugerente y hasta revolucionaria, diría yo. Claro, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y Párate a escuchar, párate a escuchar. Más atento. De hecho, una cuestión técnica, seguimos con el cuestionario, pero, por ejemplo, llegaste aquí, nos pusimos, y claro, normalmente la gente no sabe, tú ya ibas como, claro, te dedicas al sonido, sí. has trabajado en tal, y me decís, colaboras con la SER y tal. Pero, por ejemplo, estos micrófonos aquí son muy bien, pero con el viento es como unos taponazos que mete que no deja oír nada. No sé si qué tipo de equipos tienes, unos muy sofisticados o no sé si con mucho pelaje de eso. Mucho pelo, sí, con ¿no? mucho peluche, ¿no? Sí, de hecho, uno de esos peluches se me quemó en La Palma, ¿Sí? de cerca que estaba. De cerca del calor. Sí, no, el equipo, yo estos micrófonos los utilizo algunas veces, no mucho, porque en el campo no son muy operativos, cuando sé dónde va a sonar algo, si yo sé en un nido de un pájaro, dónde se va a posar un animal, pues a veces sí que puedo colocar uno de estos micrófonos chiquitines, que no se ven y grabo, pero no es muy operativo. En el campo, en la naturaleza, pues como todo el mundo que va a la naturaleza sabe, los animales con muy buen criterio se suelen alejar de nosotros. Entonces necesitamos utilizar otro tipo de microfonías, de aparatos, que bueno, hay toda una panoplia, ¿no? Pero en esta isla donde el viento es dominante, el viento es el telón de fondo del paisaje sonoro de Lanzarote. Aquí lo que sí que hay que hacer es protegerlo todo mucho contra el viento y son esos típicos micrófonos así como un tubo con un peluche, que en realidad es un antiviento, ¿no? Claro. Sí, al final la gente que vamos grabando somos tipos sospechosos con unos aparatos extraños, pero bueno, somos inofensivos, no hacemos nada, ¿no? Pero sí, requiere técnica, pero requiere más que técnica mucho tiempo. Sí, ¿no? Esperar a que no sople demasiado, esperar a que no pase una guagua, esperar a que no pase un avión y esperar a que pájaro, la ola, lo que sea, se exprese. Claro. Yo conozco gente que se dedica a la fotografía de lunas nocturnas, buscan puntos en determinados sitios donde no haya tal, no haya... Entonces, a veces se dice, claro, están medios camuflados, viene gente a hacer cosas que puedan, ¿sabes? Entonces, no preguntamos, pero sí. Por eso, y te ven a ti y dicen, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Alguna vez ha habido algún problema con eso? Seguro que sí. Usted, un tipo con aspecto sospechoso, ¿no? Así como escondido. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Y a ver cómo te lo explicas. No, mire, estoy grabando pájaros. Sí, grabando sonidos. Ya, eso se lo va a contar usted en el cuartelillo. A la Guardia Civil. Una de las cuestiones que se veían, vamos a lo del molino y lo del juguete del viento. Primero, en primer lugar, ese tipo de juguete del viento, en este caso era el de la rotonda de la Fundación, de César Manrique. No sé si ese, claro, si está bien engrasado, no suena, o todos tienen su sonido. No, yo no me meto si está bien engrasado o no. Yo busco todo lo que suena y todo lo que se expresa por cómo suena. Y creo que en Lanzarote, que es la isla del viento, el viento antes o después acaba enredándose en un molino. Antes o después un aspa lo captura y suena, ¿no? Entonces, el sonido del molino de Guatiza, el sonido de unos aerogeneradores y el sonido de uno de los móviles de Manrique, que chirría porque posiblemente le falta un poco de aceite, pues para mí no es un objeto que chirríe, para mí es un objeto que está capturando el viento y que está sacando una voz distinta del viento. Y ese juego de molinos me permitía entrar en esa otra sección del paisaje sonoro de la sonosfera, que es el paisaje no de la naturaleza, sino de la actividad humana que se desarrollaba en la naturaleza. Los molinos, los pescadores, pero también otras cosas, ¿no? Los chicos jugando en el agua en La Graciosa, y eso daba pie también a un homenaje sonoro compuesto con las voces, que esas no las grabé yo, porque ya esa era gente muy mayor, voces registradas de ancianos y ancianas que habían vivido en Lanzarote cuando la vida aquí era muy dura. Bueno, cualquier abuelo de vuestro podría contar, ¿no? Entonces, cuando la vida era muy dura, esa gente lo contaba en ese registro de memoria digital, que de ahí he sacado esas voces, pero lo contaba con una musicalidad, con una cantinela muy característica de esta isla. Entonces, a mí me apetecía mucho hacer un homenaje
haciendo una especie de barullo, de confusión de voces, de gente que habla por todos los altavoces de la sala, contando cómo era aquí la vida hace 50, 70 años. Y era la gente que modeló este paisaje, en realidad, porque los molineros, las campesinas, los pescadores, las tejedoras, toda esa gente es la que modeló el paisaje de la isla. Y creo que no puede faltar en un sitio como una reserva de la biosfera, donde se apela a ese respeto a la relación entre lo humano y lo natural, no podía faltar este pequeño homenaje a la gente que, insisto, modeló esta isla. Claro. Bueno, en el tráiler se oía alguna de esas voces. Se oía a un molinero que dice que el molinero... Eran los grandes expertos del viento. El molinero era los grandes expertos, ¿no? Que preveía los recalmones, que es una palabra que me encanta, ¿no? Sí, el molinero era el que entendía el flujo del viento, ¿no? Bueno, pues esa reflexión tan simple que está sacada del documental, si no hubiera viento, perdón, pues creo que resume muy bien, es una buena introducción a esa cultura que hoy día ya es un exotismo casi, ¿no? Ya es como una cosa vieja, antigua, pero de esa cultura venimos. Claro. Pero, por ejemplo, lo comentaste antes, un aerogenerador, que no deja de ser un molino de toda la vida, es un aerogenerador, genera una energía. Eso también nosotros no lo percibimos, pero me imagino que si has grabado pues ahí... hace un ruido tremendo. Sí, eso es arriba, en los valles. Claro. Sí, Lo de los valles y luego los grandes de Sonsamas, estos 5 o 6 que... Eso no los he grabado, pero bueno... en los valles. Hay un parque eólico ahí arriba, claro, por encima de Taballesco, ¿no? Sí. Y bueno, a lo mejor esas son cosas que no es muy importante si suena un aerogenerador, ¿no? Pero a mí me gustaba capturar todas las variantes, todas las variantes posibles de la voz del viento en la isla, y no podía obviar los molinos. Entonces me parece que también es una buena especie como de repaso histórico, ¿no? Ir de un aerogenerador moderno al molino de Guatiza, que es el pasado, bueno, pues me parece una combinación acertada. Y sobre todo, insisto, el sonido de los molinos para mí era la entrada a la cultura que vivía al compás de los recalmones del viento, como dice el molinero. Estamos terminando ya. El tema también de la fauna. Me imagino que también se agradece que los días que no haya viento para también oír otras cosas. Claro. El trabajo de grabar en el campo es una búsqueda de instantes. Tú te puedes tirar un día entero escuchando cosas, pero los momentos favorables para grabar, tanto porque tú estés a la distancia adecuada del animal, como porque las condiciones sean buenas, que no haya ruido y que no haya viento, y aquí en Lanzarote te aseguro que es difícil. Hoy no sí, pero viento. los días que he estado viniendo, que han sido bastantes, hacía un viento de 1000 demonios. Oye, ¿no? vamos, a todos los vientos. De Alicio, sí, yo creo que nunca había llegado tanto Alicio. Pero bueno, esa es la realidad. O sea, yo no me quejo. Puede que en el momento me queje, diga maldito viento y tal, pero no me quejo, esa es la realidad, es lo que hay. Y con eso yo lo que hago es intento capturar la realidad, y si la realidad tiene viento, pues habrá que trabajar con ello, ¿no? Pero bueno, sí hay que esperar momentos, a veces calma, a veces te puedes esconder, a veces el animal se acerca a ti más de lo que sería prudente, bueno, parecería prudente. Es un trabajo de paciencia y esperar el momento oportuno para darle al botón justo en ese momento. Claro, y luego un largo trabajo de proceso en el estudio de sonido. Claro, un estudio en edición. Ya para terminar, antes decías que esto es como un catálogo sonoro. ¿Esto ahora va a quedar como algo para luego ser como investigación? Como algo bueno, la idea que tienen los centros de arte y turismo es que esta pieza, repetirla cíclicamente en los jameos, vale. No sé con qué periodicidad, no todo el día evidentemente, pero de vez en cuando no sé con qué periodicidad ponerla, ¿no? De manera que sea pues como una especie de un elemento, un atractivo más, porque lo que busca el Cabildo, lo que buscan los centros turísticos y la Reserva de la Biosfera es ofrecer como alternativas, una actividad alternativa a la tradicional o la clásica de la visita, a 4 fotos y marcharse, ¿no? Ellos buscan una oferta distinta y muy humildemente esta pieza contribuye a esa búsqueda de lo que se sale de la norma. Y me reconocerás que ir por el mundo de oídas se sale bastante de la norma. No, sí, la verdad que sí. Y que luego lo que evoca, ¿no? Lo que decíamos antes. Carlos Dita, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Venga. Bueno, ya han escuchado a
al señor que grabó los sonidos de Lanzarote, en este caso, bueno, con otras grabaciones que existía, también ha trabajado, ha recopilado cosas, como esas conversaciones antiguas de gente de Lanzarote, pero sí es verdad que luego ese sonido, esos diversos sonidos de Lanzarote, sobre todo una isla marcada por el viento, pero que también tiene sus particularidades, y en este caso, con un trabajo encargado, ya decimos, por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, pues bueno, pues ha un poco hecho reflexionar y sobre todo también pensar a través de los oídos, y eso, bueno, cuestiones que también hay veces que todo en vídeo y tal está bien, esta última tendencia, todo en las pantallas, pero es verdad que los sonidos evocan mucho, y en este caso Carlos de Hita lo ha logrado, por lo menos ha conseguido saber a qué suena el Lanzarote. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.